trabaja en líneas de investigación sobre VIH e infecciones asociadas a cuidados de la salud en el primero y segundo nivel de atención. También trabaja en la coordinación de información y análisis estratégico de la Jefatura de Prestaciones Médicas de la Delegación del Instituto Mexicano de Seguro Social de la Delegación de Cuernavaca, Morelos. Le damos la bienvenida y de antemano la gracias. Bueno, buenas noches. Pues en primer lugar les agradezco la invitación que me hace la Asociación de Médicos Infecciólogos. Pues bueno, vamos a iniciar pues básicamente con este tema, ¿no? Actualmente a nivel mundial pues ha resurgido como una emergencia en salud pública y considerada ya una pandemia. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca del coronavirus, ¿no? El coronavirus pues básicamente proviene de una familia que básicamente es el ortocoronaviridae, ¿no? Del grupo ARN monocatenario, familia coronaviridae, y de los cuales existen aproximadamente 5 géneros. Si ustedes identifican, en los últimos años identificado que existen más de 39 variantes de este virus, pero ya en el aspecto de los betacoronavirus pues también se tiene una propia clasificación, de los cuales pues estos se han identificado en brotes en seres humanos y en algunos mamíferos, ¿sí? Entre ellos incluyen 4 serotipos o 4 variantes que son las que normalmente atacan al ser humano, que son coronavirus alfa y beta. Estos se han visto asociados en brotes de síndrome respiratorio agudo severo, síndrome respiratorio del Medio Oriente y a partir del 2019 pues este brote que se ha encontrado a nivel mundial. Este tipo de virus tiene un predominio sobre todo en el tracto respiratorio y gastrointestinal, de aquí es de donde se empieza a desarrollar, a replicar y pues sobre todo empieza a generar afecciones a nivel respiratorio. Normalmente se han encontrado en resfriados comunes, en bronquitis, bronquiolitis, neumonías, síndrome respiratorio de Oriente Medio, síndrome respiratorio agudo, coronavirus de Wuhan, que actualmente es identificado así. Y en lo que aparece en asterisco pues son de los brotes o de las enfermedades de tipo veterinaria, en bronquitis infecciosas aviares, enteritis en cerdos, en gallinas, síndromes sistémicos en gatos y diarreas epidémicas en cerdos también. Hablando epidemiológicamente de la enfermedad, pues bueno, es bien conocido que durante las temporadas de otoño e invierno, pues las infecciones de vías respiratorias son las más predominantes en el mundo. Si ustedes han identificado y han leído un poquito de este tipo de virus, pues es el causante del 10 al 30% de las infecciones respiratorias en el mundo. En el 2017, la Organización Mundial de la Salud lo ha considerado dentro de los patógenos prioritarios que deben de mantenerse dentro de la vigilancia mundial. El 31 de diciembre se lanza la primera alerta, en este caso epidemiológica, por un conglomerado de 27 casos de síndrome respiratorio aguda de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan, en este caso provincia de Hubei, en China, identificado inicialmente en un mercado de mariscos. El 7 de enero de 2020 informan la presencia de un nuevo coronavirus posteriormente a la identificación de este virus. Cabe mencionar que anteriormente este tipo de virus no tiene una identificación morfológica, ¿no? En cuestión de estudios específicos para seres humanos. Normalmente es muy trabajado en la veterinaria. El 13 de enero de 2020, el Ministerio de Salud de Tailandia reporta el primer caso confirmado en un residente de 61 años en Wuhan, China. Y a partir de ahí pues se viene todo el advenimiento que al día de hoy pues nos sigue siendo una emergencia en salud y un problema prioritario que actualmente inclusive en continentes de primer nivel pues ha vuelto algo insostenible. Cabe mencionar que la tasa de letalidad global pues actualmente está en un 3.30% a comparación de la tasa de ataque que ondea entre un 80 a un 90%. ¿Qué quiere decir? Que 9 de cada 10 personas que están en contacto con este tipo de virus pueden desarrollar la enfermedad, pero no así morirse. La proporción de casos graves, si ustedes observan, es del 12% y va a depender de ciertas características que ahorita vamos a ver. Este es el comportamiento epidemiológico mundial de esta enfermedad publicado por la Organización Mundial de la Salud y los Centros de Control de Enfermedades en Atlanta, y la última publicada desde el día de ayer, 25 de febrero. Si ustedes observan, actualmente existen 80.239 casos confirmados
de coronavirus en el mundo. De estos 77.780 casos confirmados solamente han sido en China, 977 en Corea, 229 en Italia, 157 en Japón, 90 en Singapur, 61 en Irán y pues lo más preocupante, que ya empiezan a haber casos en Estados Unidos, 53 casos. Si hablamos meramente con respecto a la cercanía de este país con respecto a México, pues toda la zona norte de nuestro país, y sobre todo por la alta migración de los seres humanos, pues corre el riesgo de que en México o tengamos casos o tentativamente podamos ser susceptibles a un brote. Si ustedes observan con respecto a la tasa de letalidad y la proporción de casos graves, normalmente la proporción de casos graves, como ya vimos, son de un 13% y la letalidad es menor al 2.3%. Hasta la fecha, independientemente de las zonas del oriente que se han identificado, existen 29 países fuera de China de los cuales se han reportado casos. 5 de regiones de la OMS, que incluye América, Europa, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental. En México se han estudiado 18 casos, de los cuales hasta ahorita el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica lo ha descartado. Si ustedes observan, la Ciudad de México pues ha generado 4 casos en estudio, en segundo lugar el Estado de México y posteriormente un caso en Nuevo León, en Tamaulipas, en Jalisco, Oaxaca, Michoacán. Actualmente no se ha confirmado ningún caso en lo que va desde enero a la fecha y por lo tanto no podemos decir que no tenemos que declararnos como una alerta epidemiológica, pero sí como un aviso epidemiológico. Con respecto a los síntomas, pues bueno, la enfermedad de coronavirus se presenta como un resfriado común, caracterizado por dolor de cabeza, malestar general, secreción nasal, tos o dolor de garganta y dolor muscular. Aunque cabe mencionar que existen ciertas características que nos pueden orientar acerca de la gravedad que pueden padecer estos pacientes y que en determinado caso por el alta tasa de virulencia y de contagio va a ser un poquito insuficiente. Los ventiladores que tenemos en las unidades de los hospitales, las áreas críticas y sobre todo por el punto meramente de contagio, en los cuales México no está preparado tal vez para contar con un hacinamiento de pacientes en una sala común y no en habitaciones individuales, y sin hablar meramente de habitaciones aisladas, con filtros de aire, con extractores de aire y que cuenten con toda una infraestructura para poder neutralizar el virus. Los mecanismos de transmisión actualmente se han identificado 3, que son los principales, ¿no? Que son los medios de contagio más frecuentes en el mundo. En primer lugar, las gotas, que son la diseminación al momento de hablar, toser o estornudar, y que se desprenden partículas mayores a 5 micras y que generalmente estos alcanzan hasta 1 metro de distancia. Cabe mencionar que ese tipo de comportamiento no solamente es condicionado por coronavirus. Hay que tener en cuenta que México actualmente sigue siendo una de las zonas endémicas de influenza en el mundo, ¿sí? Y a comparación del coronavirus, la influenza tiene una tasa de letalidad inclusive mayor, sobre todo en grupos específicos, que a pesar de que existe una vacuna que previene las formas graves de influenza, estas se pueden seguir presentando. También tenemos la vía de transmisión por vía aire, que quiere decir son aquellas partículas que miden menos de 5 micras y que generalmente se desprenden cuando los pacientes pues llegan a estar intubados o en determinado caso con un proceso meramente que genera aerosoles, ¿no? En este caso nebulizaciones, aspiraciones, etc. Y esto conlleva a que estas partículas o estos microorganismos queden suspendidos en el aire y que no caigan al suelo como a comparación de una gota. Y esto condiciona también que queden suspendidas en la ropa y en determinado caso en las superficies inertes y alrededor de todo donde el paciente pudiese estar en contacto. Y la tercera vía de transmisión, la vía de contacto, ¿no? Estos gérmenes actualmente no se ha identificado el tiempo de permanencia de vida en superficies inertes de estos gérmenes, pero se puede predecir que aproximadamente pueden durar hasta 3-4 días sin que en determinado caso los cambios climáticos e inclusive algunos agentes desinfectantes puedan condicionar su neutralización.
La capacidad de contagio de coronavirus a comparación de otras enfermedades ya identificadas, si ustedes observan, están en un 8º lugar, ¿no? Que quiere decir que aproximadamente 1.4 a 2.5 personas pueden ser contagiadas por este tipo de enfermedad, ¿no? A comparación de sarampión, viruela, polio, etc. Las definiciones operacionales pues son utilizadas sobre todo para poder estudiar los casos probables o compatibles dentro de las enfermedades más prevalentes de nuestro estado, nuestro país. Pero esto va a estar modificado obviamente y va a depender mucho de la presentación de los signos y síntomas que pudiesen presentar la población en estudio. Cabe mencionar, y como ahí aparece, estas definiciones operacionales se están modificando constantemente, ¿sí? Actualmente un caso sospechoso se considera persona de cualquier edad que presente enfermedad respiratoria aguda y sobre todo que cuente con un antecedente de viaje o estancia en China, a los centros de salud y para las unidades de segundo nivel y tercer nivel. Actualmente la mecánica sigue siendo la misma que cualquier tipo de enfermedad de relevancia o de importancia epidemiológica, en el cual pues una vez que los pacientes cumplen definición operacional va a ser vital la realización de un estudio epidemiológico para la notificación. Y esta parte de la notificación es esencial que no solamente el epidemiólogo o el responsable de la vigilancia epidemiológica realice esta acción, ya que actualmente esta es una de las barreras principales para la contención de los casos y la aspersión de algunos pacientes que se nos pudiesen escapar del radar y que condicionen brotes importantes en zonas específicas. Todavía el coronavirus no ha sido 100% estudiado. Actualmente con la presentación de los casos, ustedes pueden buscar en múltiples literaturas y bibliografía a nivel internacional, pero no se ha identificado ni se han narrado las características en este caso de los muertos. Por ejemplo, con influenza se conoce que pues, los extremos de la vida, los pacientes con obesidad, los pacientes en determinado caso con comorbilidades como diabetes, hipertensión, fumadores, etcétera, condicionan mayor riesgo de muerte o de complicaciones propias de la enfermedad. Pero pues como es muy comparado en este caso a la enfermedad por influenza con coronavirus, normalmente se han tomado los mismos grupos de riesgo, solamente que se han especificado algunas pacientes, en este caso las afecciones neurológicas, enfermedades hematológicas y en este caso pues se ha documentado también la transmisión vertical de mujeres embarazadas de niños que han nacido con coronavirus. Datos de alarma, pues si ustedes también recuerdan, está asociada esta enfermedad a datos de dificultad respiratoria. De hecho, pues bueno, hay características clínicas que pueden orientar acerca de la gravedad de estos pacientes. Hablando de disnea, oximetría de pulso menor al 94%, taquipnea, trastornos del estado de conciencia, vómito, diarrea, descontrol glucémico, hipotensión arterial, síndrome pleuropulmonar, etc. La atención hospitalaria en un segundo nivel, pues obviamente va enmarcada a una clasificación de triage, ¿no? En el cual, pues bueno, en este caso, sobre todo pensando en que tendremos una tasa de ataque elevada en nuestro país y sobre todo que estamos muy cerca de la zona centro del país, del área más, en este caso, conurbada, migratoria, ¿no? Puede condicionar que, pues obviamente, en el estado de Morelos, pues tengamos un incremento de casos importantes, ¿no? En este caso, las recomendaciones van en función del personal de salud, de manera preventiva. ¿Qué quiere decir? Pues en todos los lineamientos van a encontrar que el personal de salud tiene que utilizar barreras de protección máxima, ¿sí? En este caso se ha especificado que durante la atención y la espera del paciente debe de ser colocado un cubrebocas. El cubrebocas hasta el día de hoy, a menos de que tengamos ciertos procesos, como ya hayamos platicado, como nebulizaciones, intubaciones, etcétera, se deberá de utilizar una mascarilla normal de los cubrebocas normales, de doble capa, de triple capa, y que obviamente va a depender mucho de su utilización. ¿Por qué? Porque si hablamos de la durabilidad o el tiempo de vida de estos cubrebocas va a depender de su uso, y estamos hablando de uso continuo, que aproximadamente puede durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, e inclusive va a depender mucho de qué tanta saliva puedan producir durante el día, ¿no? A comparación del N95, que sí está establecido y especificado solamente en algunos procesos, como por ejemplo la toma de muestra.
o en determinado caso que en algún hospital, ojalá y no, tengamos un brote. Importantísimos los estudios de contacto. Como es una enfermedad altamente contagiosa, es necesario hacer seguimiento de todos los convivientes y en este caso de los contactos de los pacientes. A nivel nacional e internacional se ha especificado que un paciente sospechoso de algún caso, ¿no?, ya sea confirmado o en estudio, deberán de estudiarse los familiares durante los 14 días posteriores al inicio de los síntomas del caso. Aquellos contactos que se consideran como alto riesgo van a ser aquellas personas que estén en contacto cara a cara con el paciente por más de 15 minutos. Personas con contacto directo con secreciones o fluidos corporales en casos confirmados de coronavirus. Y personal médico con contacto con este tipo de casos, ¿no?, para la atención, el examen médico, independientemente del equipo de protección utilizado. Actualmente hay muchos videos, comunicados, ¿no?, inclusive comerciales en redes sociales, ¿no?, en YouTube, en Facebook, en cuanta cosa, en el que especifica que pues una de las barreras principales en este caso es que la gente, o en este caso la población, no se toque la cara, ¿no?, que se realice higiene de manos. Y pues nuevamente, y a pesar de que se considera un problema de salud importante, las recomendaciones son las básicas de cualquier tipo de enfermedad infecciosa. Diagnósticos actualmente pues tenemos solamente por laboratorio, pero tenemos cuatro tipos de muestras que pudiésemos generar para los pacientes que cumplen con definición operacional. Lo que es el exudado faríngeo y nasofaríngeo, lavado bronquial alveolar, aspirado traqueal, lavado nasal y en los casos de las defunciones, biopsias de pulmón. Obviamente tienen ciertas características del volumen requiriente, en este caso de la temperatura para, en este caso, tratar de preservar al virus y sobre todo que las unidades cuenten con los medios necesarios para la toma de muestras, ¿no? En este caso lo que adolecen muchos hospitales pues son los transportes virales o los tubitos en los que tienen cierta sustancia que ayuda a que este tipo de virus pues no se llegue a neutralizar. Actualmente el equipo de protección personal ni siquiera está tan enfocado, ¿no?, la barrera máxima al personal que va a estar atendiendo a los pacientes, sino está enfocada al personal que va a tomar las muestras, sobre todo por el riesgo de contagio al realizar estas actividades. Las recomendaciones son las mascarillas N95, lentes con protección lateral, doble par de guantes para la toma de muestra, zapato de seguridad o cubre zapato y bata desechable de manga larga que actualmente está especificando que sea resistente a líquidos, ¿no? Hablando meramente que entonces no nos servirían las batas de tela, sino tendrían que ser de plástico. El algoritmo diagnóstico, pues en México existe el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica que actualmente está corriendo este tipo de pruebas en aquellos casos que tengan la sospecha. Pero si ustedes observan, no solamente se corre la prueba, ¿no?, a través de PCR en tiempo real para coronavirus, sino también para estudiar otras enfermedades que pueden enmascarar o se pueden asimilar y que pueden generar también un riesgo epidemiológico, ¿no?, en la población. Influenza, bocavirus, adenovirus, metapneumovirus, enterovirus, rinovirus y virus sincitial respiratorio, entre otros. En animales para poder determinar la eficacia y la efectividad de nuevos medicamentos. Pueden encontrar en la revisión de la literatura, ¿no?, en este caso el manejo con oseltamivir, el manejo de tratamiento antirretroviral, en este caso para VIH, lopinavir, ritonavir, para el manejo de estos casos aunados con oseltamivir, pero actualmente existe una empresa farmacéutica, Gilead, en el que pues básicamente está más encaminada para ese tipo de tratamiento, que es un medicamento que ahorita vamos a hablar un poquito acerca de él, que es el remdesivir, ¿no?, el cual pues es un medicamento que ha sido utilizado y fue básicamente evaluado para tratar el ébola, sobre todo con el problema de brotes y pandemias que se empezó a tener a partir del 2012. Se han descrito aproximadamente 761 ensayos para probar la efectividad de este medicamento, aunado también con cloroquina, favipiravir, que es también un tratamiento que se ha utilizado para influenza, lopinavir, ritonavir, y aparte, pues bueno, básicamente existen otros estudios que pues están buscando la tolerabilidad, la toxicidad, entre otras de estos medicamentos.
Como bien les comentaba, pues se ha observado que este tipo de medicamento también tiene efectividad para disminuir la replicación viral, ¿no? No solamente del ébola, sino también del síndrome respiratorio del Medio Oriente, que está normalmente asociada a coronavirus, ¿no? Entre otros. La prevención, pues es a lo que se ha encaminado la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En este caso, ustedes pueden ver spots o carteles en las unidades hospitalarias, ¿no? O en las redes sociales, que hablan acerca de las buenas prácticas de los seres humanos para prevenir contagios. No es nada nuevo, ¿no? Básicamente se ha enfocado ciertas características, hábitos y costumbres que los seres humanos debemos de ir modificando poco a poco, y que más siendo servidores públicos o trabajadores de la salud, pues tenemos que poner en ocasiones el ejemplo de estas buenas prácticas para la prevención de infecciones, no solamente en los hospitales, sino también en nuestros hogares. En este caso estamos hablando acerca de saber estornudar correctamente, o el eslogan de estornudo de etiqueta, ¿no? En el cual pues básicamente especifica que utilicemos el codo para evitar que exista esta diseminación de estas partículas que puedan medir más de 5 micras y que puedan viajar o moverse hasta 1 metro de distancia, ¿sí? Dentro de las buenas prácticas. La higiene de manos sigue siendo una de las principales medidas preventivas y correctivas para la disminución de este tipo de transmisibilidad de esta enfermedad. Tiene mayor eficacia para la disminución de todos los virus a comparación de agua y jabón, aunque el agua y jabón tienen sus momentos específicos para poder ser utilizados, sobre todo cuando estamos en contacto con materia orgánica o secreciones, cuando nuestras manos están visiblemente sucias o en determinado caso hemos acudido al baño. Lo malo de esta problemática, ¿no?, que es la barrera inicial y la más efectiva a nivel mundial, es la mala práctica que tenemos como profesionales.